9 de la mañana con 36 minutos. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Ustedes saben que los días lunes los tenemos dirigidos a temas de salud. Así que es para nosotros un verdadero placer comentarles que el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de una nueva molécula, un bioestimulador celular con resultados en temas de osteoartritis, artrosis, todos estos problemas que suelen darse alrededor de las articulaciones. Para ello ya está junto a nosotros la doctora Gabriela Cifuentes. Ella es PhD e investigadora de EcoNutraLab, que es el laboratorio que ha desarrollado esta nueva molécula. Lo que nos gusta mucho también es destacar que este trabajo se ha hecho orgullosamente en este país y por supuesto encabezado por una investigadora tan destacada como la doctora Gabriela Cifuentes. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Karina, buenos días con toda la audiencia a nivel nacional. Muchísimas gracias por tu introducción y también por la pregunta que me diriges. Sí, realmente es un orgullo para nosotros los ecuatorianos haber llegado a analizar primero la posibilidad de tener una nueva partícula, una nueva molécula con todas estas características y todas estas bondades dirigidas especialmente al tratamiento de problemas osteoarticulares. Bien lo mencionó, en el área de osteoporosis, osteopenia, artrosis, artritis reumatoidea, que muchas veces vienen combinadas. La artrosis y la artritis reumatoidea en algunas ocasiones están combinadas. También en el caso de condromalacia. La condromalacia muchas veces surge en muchos deportistas de élite, de alto impacto. Es decir, es el desgaste del cartílago en las articulaciones, especialmente lo que es la rodilla. Como nuestro producto, voy a decirles la molécula. Nuestra molécula es un silicio orgánico. Es un silicio orgánico que nosotros, en mi caso, lo combinamos con zinc. El zinc potencializa todas estas funciones. El zinc ayuda en lo que es la multiplicación celular, mientras que el silicio lo que hace es promover nuevas células. Entonces, combinados los dos, es una sinergia perfecta. En el caso de la condromalacia, lo que hace es estimular o bioestimular la síntesis de condroblastos, que son justamente las células que promueven la generación de cartílagos. Y de esta forma, junto con moléculas como el ácido hialurónico, que también es generado por nuestro propio organismo gracias a la estimulación que produce el silicio y el zinc, y la generación también de el tipo de colágeno que corresponde al cartílago, hace que se recupere un deportista de desgastes osteoarticulares que muchas veces no les permite incorporarse nuevamente a lo que es su actividad deportiva y también separarse muy prontamente de esta actividad deportiva a la que se han dedicado toda la vida y que además aman. Entonces yo entiendo que eso debe ser muy triste. Muy, ¿no? Frustrante, claro. Frustrante. Doctora, entonces, esta combinación de la molécula que usted nos dice con el zinc logra la bioestimulación celular en lugar de solamente mitigar el dolor, que suele ser, pues, lamentablemente el tema de las infiltraciones y esto termina siendo unas formas de mitigar únicamente el dolor. Pero esta combinación entonces logra que se recomponga este tipo de tejido que ya se desgasta con el tiempo, con el esfuerzo y el uso. Justamente, sí, muy bien descrito. Hasta ahora la comunidad médica ha estado utilizando lo que tiene en sus manos, ¿no? También eso cabe destacarse, pero por lo general los medicamentos que se han utilizado son medicamentos o que frenan el avance, en el caso, por ejemplo, de ivandronatos, alendronatos, frenan el avance de el desgaste osteoarticular y en este caso, por ejemplo, de la osteoporosis, como por ejemplo la prolia también, y
no permite que se regenere y que vuelva a formarse el cartílago y a renovarse el hueso a través de los osteoblastos. En cambio, nuestra molécula, nuestro silicio orgánico combinado con zinc, lo que hace es justamente regenerar estos daños osteoarticulares y llevarlos a una etapa anterior. Y si uno es... ¿Podría llegar a regenerarse al punto de quedar completamente en buen estado? Todo depende del grado del que nosotros partimos. Obviamente, si nosotros tenemos un desgaste muy grande, vamos a tener una recuperación, pero una recuperación total probablemente no. Digamos, con una persona de unos 80 y tantos años, obviamente se llama homeostasis al proceso en el que células del hueso se van madurando, mientras que células del mismo hueso, que se llaman osteoblastos, van formándose. Cuando nosotros somos jóvenes, esta homeostasis es perfecta, ¿sí? Tenemos muchas células que están que están naciendo, que se están renovando, y hay un menor porcentaje de células maduras que se llaman osteoclastos. Para la fijación del calcio en huesos, los osteoblastos ayudan a esa fijación del calcio en huesos, mientras que los osteoclastos, que son las células maduras, lo que hacen es hacer que promover que ese calcio salga del hueso, y es por eso que comienza a debilitarse el hueso. Si nosotros le cogemos en una etapa de artrosis de grado 3, nosotros de osteoporosis de grado 3, probablemente nosotros podemos llevarle a un estado de osteopenia, y si es que la persona es muy constante, si es que no deja el tratamiento, probablemente sí podemos revertir, no a estados en los que funcionamos como un joven, pero sí a tener una renovación celular muy importante. Según los ensayos clínicos que ya se han hecho, ¿cuánto tiempo debería aplicarse este tratamiento para ya empezar a ver resultados reales? Muchas gracias por esa pregunta, porque esto es muy importante. Todo depende del metabolismo y del grado de afectación de la persona. Hay personas que metabolizan más lento y que son un poco más gorditas, y hay personas que metabolizan mucho más rápido. Además, de acuerdo a la edad. Entonces, no podemos hablar y decir que en todos los casos va a demorarse año y medio, porque no es así. Habrá casos en los que notan resultados a las 3 semanas, ya comienzan a notar resultados, es decir, ya comienzan a tener mejor movilidad, a tener menos dolores. Eso no quiere decir que los dolores hayan desaparecido, porque también es importante hacer este énfasis, que nuestra molécula no es un analgésico, es un bioestimulador de células mesenquimales, es decir, las células madre de nuestro propio organismo. Entonces, con nuestra molécula lo que va a hacer es estimularse justamente la renovación de muchos tipos de células, no solamente del área osteoarticular como de lo que nosotros estamos hablando, sino puede tener renovación también celular en cuanto a la piel, al cabello, las uñas, porque renueva fibroblastos, queratinocitos. La gran mayoría de medicamentos que hay hasta ahora, como les decía, frenan el avance de una enfermedad y la detienen y no logran curarla, como se dice. Claro, solamente retardan el progreso de esta enfermedad. Exacto. Pero no recuperan. Entonces, yo sí quisiera preguntarle de qué manera esta investigación también está desafiando el mito de que la pérdida de cartílago es irreversible, porque eso es lo que siempre se decía, ¿no? En el caso de los deportistas, el famoso daño de los meniscos que están en las rodillas, pues lamentablemente siempre terminaban ya en cirugía. Con este tipo de tratamiento ya no tendrían que avanzar a cirugía, sino aplicarlo y esperar que se reconstituya este cartílago. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí,
totalmente correcto. Yo creo que esto de que tú has enunciado, lo del mito, es porque no han habido estudios anteriores, o mejor dicho, se comenzó a estudiar el silicio hace muchos años, en el siglo XIX, pero se dejó de estudiar. Y nuevamente hay un boom en el estudio del silicio, especialmente de este tipo de silicio orgánico. En nuestro caso, nosotros hemos obtenido un silicio orgánico que no hay a nivel mundial hasta ahora. No hay cápsulas de silicio y con la concentración que nosotros tenemos. Pero vamos a lo del mito. Es porque, como decía yo, la comunidad científica en ese entonces no tenía documentada tanta información que les permita utilizar esta otra alternativa. Entonces lo que teníamos es solamente lo que se había investigado hasta hace pocos años. Prácticamente todos los médicos lo que dicen es que el cartílago no se renueva y eso ya usted prácticamente su futuro es silla de ruedas. No es así. Nosotros hemos constatado con nuestras investigaciones de que es posible regenerar el cartílago. Obviamente se necesita, como he dicho, de personas que sean sumamente constantes y que tengan hagan un tratamiento a largo plazo para ver estos resultados. Y van a notar que poco a poco el cartílago se va a reconstituir y van a evitar las operaciones que al final, pues, cuando nosotros tenemos una sustitución de una cabeza de fémur o de rodilla, lo que vamos a hacer es poner probablemente una prótesis que luego tiene que ser nuevamente ingresado el paciente a cirugía para una reposición. Cierto es que la ciencia médica ha avanzado también y hay ya casos en los que ya no se necesita hacer esta resubstitución o esta sustitución, pero qué mejor teniendo alternativas naturales, por así decirlo, aunque nuestro producto no es un producto natural, es un suplemento, mejor dicho, llamado nutracéutico, que lo que hace es justamente darle al organismo lo que necesita para volver a generar aquellas células, que en este caso, por ejemplo, los condroblastos, que son las células propias del cartílago que van a regenerarse. ¿Cuál es el rol que cumplen los oligoelementos para la señalización y detección y detener la degradación articular, sobre todo? Bueno, muy buena pregunta, porque en nuestro organismo no solamente necesita de macromoléculas como el calcio, como el hierro, sí, sino también necesitamos de pequeñas cantidades de los llamados oligoelementos, como por ejemplo el selenio, que es importantísimo. Y todos ellos cumplen una función muy importante. Mira, dentro de la composición del hueso intervienen varios minerales y varias vitaminas también. Por eso es que históricamente nos han sugerido los médicos que consumamos calcio, que consumamos vitamina D, porque son sustancias que fijan el calcio en el hueso. Y el hueso está constituido por calcio, pero también está constituido por ciertos otros minerales, como por ejemplo el magnesio. Están constituidos por vitaminas como la vitamina C, la vitamina D, la vitamina A. Están constituidos por hierro, están constituidos por calcio mismo. Y entonces lo que hace nuestro silicio es ayuda al metabolismo de estos oligoelementos y de estos minerales macro a fijarse en hueso. Doctora, ¿qué perfil de seguridad clínica ofrece ya este tratamiento para el uso crónico a largo plazo? Bueno, la verdad es que no se han encontrado hasta ahora contraindicaciones. No se han encontrado
prácticamente reacciones adversas, que es lo que más nos preocupa. Hasta ahora todos los medicamentos de síntesis, que son los que se han estado utilizando hasta ahora, sí, causan lo que se llama reacciones adversas, es decir, tenemos nosotros daño renal o tenemos daño hepático o tenemos también en algunos casos incluso desgaste en mandíbulas y en algunos casos hasta nos sugieren extraernos los dientes antes de comenzar un tratamiento con algunos de estos medicamentos de síntesis. En nuestro caso no, al contrario, es sumamente seguro y el uso a largo plazo más bien es sugerido. ¿Por qué? Porque el humano, como todo ser vivo, y estoy hablando incluso de plantas y del resto de animales, requiere de la presencia del silicio para la formación de células y moléculas. Doctora, ¿qué impacto proyecta todo este avance en la reducción de la discapacidad funcional, sobre todo a nivel regional? Bueno, yo creo que es importante tomarlo en consideración porque eso evitaría un gasto tan grande en atención médica, en personal de apoyo. Existe en países europeos como Dinamarca, ya hay una exigencia en el consumo de silicio, es decir, ya no es sugerido, sino es una exigencia en el consumo de silicio para evitar que el gasto anual económico de un estado sea tan alto y tengan que intervenir otras personas, 3, 4 personas, para apoyar a estos enfermos con problemas articulares y de movilidad que podrían verse evitados. Entonces ya se están haciendo en Europa estas no sugerencias, sino prácticamente exigencias de que se tome. Perfecto. En el caso de la investigación que ustedes realizaron, ¿cuándo empezó todo este proceso? ¿Cómo fueron desarrollando la investigación? Sí. Mira, una investigación como de este tipo es muy larga. No es que de la noche a la mañana uno encuentra un producto como estos. La verdad es que cuando yo estuve haciendo mi post-PhD en uno de los centros de investigación más importantes que tiene Europa, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, yo requería incluso para mí mismo de algunos minerales y comencé a investigar al silicio. Al terminar yo mi post-PhD, ya me dediqué a hacer una investigación mucho más profunda y contactarme con, mejor dicho, tuve el contacto de la persona que fabrica, actualmente fabrica el silicio. Se contactó con nosotros y nosotros hicimos varias investigaciones y con el uso de biotecnología, porque mi especialidad es básicamente en el área de biotecnología y genética. Usted es PhD en biología molecular y genética, ¿no? Así es, sí. Pero había hecho estudios previos también en biotecnología y obviamente para la biología molecular y genética es importantísimo tener bases y haber hecho ya especialidades en biotecnología. Entonces, gracias al uso de la biotecnología obtuvimos esta materia prima o este activo o esta molécula que es ahora la base de nuestros medicamentos, porque no va a salir solamente el medicamento que ahorita se encuentra en el mercado, sino va a salir toda una batería de productos a base de este silicio. Doctora, a propósito de esto, nos escriben desde Ambato, dice, saludos desde Ambato. Buenos días, una pregunta para la doctora, no sé si sea posible explicar cómo llegaron a establecer el silicio orgánico, porque yo por ejemplo, lo tomo en cápsulas que son a base de silicio, supongo que es creado en laboratorios, es decir, con fórmula química. Y si puede decirnos si es útil tomarlas para la osteoporosis o artrosis. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Mira, hay otros suplementos, por así decirlos, que tienen como base el ácido ortosilícico.
no en tanto así el silicio orgánico. Hay una diferencia muy grande entre el ácido ortosilícico y nuestro silicio. El ácido ortosilícico es de síntesis y se lo obtiene a partir de, básicamente, de la arena del mar y en algunos casos también de algunas plantas como por ejemplo el bambú. En nuestro caso no, en nuestro silicio es obtenido de plantas marinas que a su vez ellos ya sintetizan, extraen el silicio, lo hacen más biodisponible, pero nosotros gracias a nuestra técnica de biotecnología hemos hecho mucho más biodisponible este silicio. De tal manera que nuestro silicio tiene un 99% de biodisponibilidad. Quiere decir que es absorbido en nuestro organismo casi al 100%. Todo lo que ingresa a nuestro organismo lo asimila. Y obviamente, como hemos estado hablando, es muy útil para el tratamiento de enfermedades osteoarticulares, entre estas la artrosis, la artritis reumatoidea y todos los problemas osteoarticulares. Perfecto. Bueno, si ustedes quieren más información, pueden también buscarlos. La doctora Gabriela Cifuentes, PhD en Biología Molecular y Genética y también investigadora de EcoNutraLab, que hoy nos ha acompañado hablando de esta fabulosa nueva molécula bioestimulador celular con resultados en osteoartritis, artrosis y todos estos padecimientos osteoarticulares. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un verdadero placer. Son las 9:57. Vamos a una corta pausa y de regreso estaremos con más aquí en De Nuevo las 9.